Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Entonces, seguimos con la serie de la relación entre la policía y el civil. Y posiblemente este será el último de la serie. Ya hemos hablado mucho de ese tema. Y cómo sería, vamos a hablar de cómo se puede mejorar la relación entre el civil y la policía. Bueno, eh, en primer lugar, a causa de que es un problema más de entendimiento que de otra cosa. Dentro de todo lo que yo he visto, el civil, lo que más puede hacer el civil es tratar de entender a la policía dentro de las informaciones que se le pueden ofrecer al civil. Uno puede ver películas, pero uno tiene que estar consciente de que esas películas no dicen la verdad en cuanto a lo que sucede dentro de la policía. Uno puede ver noticias, uno puede ver documentales, uno puede ver reality shows, uno puede ver cosas así en cuanto a la policía. O sea, no llevarse de lo que dicen las películas. Las películas son fantasías y las películas no te pueden dar una realidad de lo que realmente están pasando. Los actores de película no saben nada de eso, simplemente son actores. Entonces el civil tiene que tratar de entender un poquito más a la policía, y el civil tiene que tratar de entender que muchas veces el policía lo que está obedeciendo órdenes, y muchas veces el que está haciendo el daño es un jefe que está arriba y que no se deja ver, que nadie lo ve, y que es el que está mandando y el que está moviendo los hilos de todo lo que está sucediendo. Muchas veces son los jefes arriba que se la cogió con una persona, o que lo que quiere es joder la paciencia y manda al policía a eso. Entonces el policía, por no perder su trabajo, tiene que hacerlo. Lamentablemente tiene que hacerlo. Y hay mucha gente que lamentablemente en nuestra sociedad que tiene muchísimos problemas y nadie se da cuenta. Y suben de rango y llegan a ser personas con autoridad. Y lamentablemente nadie se da cuenta. Se viene uno a dar cuenta ya al final de la situación. Entonces muchas veces el policía está investigando a una persona, él sabe muy bien que esa persona es inocente, pero el jefe que está arriba, por una u otra cosa, quiere afectar a esa persona y dice a esa persona que esa persona es peligrosa, pero es mentira. Y muchas veces uno se topa con personas alrededor que son policías, pero están vestidos de civil. Y usted tuvo un altercado con esa persona, cualquier cosa, y usted no sabe que esa persona fue policía, y ya usted tiene un problema. Por eso es que hay que tratar de caminar siempre, tratando de no chocar con nadie. Entonces el civil tiene que tratar en ese sentido de entender un poquito al policía, tratando de ver, como se dice en inglés, de big picture. Tratar de entender de que muchas veces, ese policía me está mirando, pero tal vez que lo están mandando a que me mire. ¿Entiendes? Lamentablemente, tratar de entender la personalidad, la mentalidad del policía. Los policías piensan mucho dentro de la caja, o sea, lamentablemente el trabajo de policía hace que la persona piense mucho dentro de la caja. Sea muy cuadrado, sea muy... Y muchas veces no pueden ver otra posibilidad. El trabajo que ellos hacen no les permite ver otras posibilidades. ¿Ve? Tratar de no, como civil, de no hacer cosas sospechosas, porque obviamente si tú haces cosas sospechosas, el policía
te va a entender que tú eres un criminal o una persona sospechosa. O sea, hay que tratar de entender al policía. Hay que tratar de ponerse en los pies del policía. El policía vive constantemente bajo peligro constante, bajo amenaza constante, ¿verdad? Tratar de no, y muchas veces el civil y ahora voy del otro lado, el policía tiene que entender al civil también. Es un problema de entendimiento. Es un problema que como hay un gap entre el civil y la policía, no hay un entendimiento. Entonces el policía tiene que tratar de entender al civil. El policía tiene que tratar de entender que el civil no tiene el entrenamiento mental que él tiene. Y no se puede someter al civil a la presión que se le somete al policía. Porque muchas veces la policía quiere someter bajo presión al civil. Y el civil no tiene la capacidad mental para soportar esa presión. ¿Entiendes? Porque no ha pasado por ese entrenamiento. Muchas veces el policía cree que el civil piensa como él. El civil no piensa como el policía. El civil exige mucho su derecho, el civil se queja mucho, el civil exige y tiene derecho a exigir porque para eso es que paga tasas, para exigir. Por eso tiene derecho a exigir. El policía no es lo mismo porque el policía o el militar está sometido a entrenamiento mental, entrenamiento emocional, entrenamiento físico. ¿Entiendes? Entonces el policía tiene que entender también al civil. Hay muchos policías que ellos mismos no conocen la ley. Y eso es inaceptable. Como tú eres policía y tú mismo no conoces la ley que tú estás defendiendo o que tú estás apoyando. Muchos policías no conocen ni la misma ley. Muchos policías no saben que está mirando una persona, principalmente aquí en los Estados Unidos, está mirando una persona constantemente. Eso es ilegal. Usted no puede mirar a una persona más de 3 minutos, eso es acoso. Aunque la persona sea una persona sospechosa, porque una persona sospechosa no hace una persona criminal. Sospechosa es que usted asume que es criminal, pero no que usted tiene prueba que es criminal. Y esas son otras cosas que el policía no entiende del civil. El civil exige, el civil se queja, el civil, si ve que lo están forzando mucho, que lo están molestando mucho sin necesidad, entonces el civil se va a quejar, entonces el civil va a reaccionar. Entonces es otra cosa que el policía no entiende. Que el policía tiene que saber que el civil no tiene ningún tipo de conocimiento de las cosas que pasan dentro de la policía y debe ser así. Pero que el civil lo que hace es ver película y se lleva de lo de la película y se lleva de lo que ve la fake news. ¿Entiendes? Y muchas veces el civil no tiene la educación para entender al policía también. Todo eso el policía tiene que entender. Entonces es un problema de entendimiento entre la policía y el civil. El civil tiene que tratar de entender a la policía y hacer un esfuerzo de entender de por qué pasan estas ciertas cosas. O sea, por qué el civil tiene que tratar de entender por qué el policía actúa de la manera que actúa o por qué el policía tiene que entender al civil. ¿Por qué? Porque muchas personas que son policías es porque vienen porque la familia tienen una familia que son policías y ya ellos vienen con esa actitud, con ese carácter y no entienden al civil. Y el civil no entiende al policía, entonces tienen que tratar. Hay muchas cosas que yo observando a la policía, yo he caído en conclusiones, yo mismo. Hay libros también. Hay libros. ¿Usted quiere entender por qué pasa cierta cosa? Póngase a leer. Hay muchísima información. Muchísima información que usted puede leer y usted puede buscar. Lo que pasa es que hay mucha gente que son vagos de la mente, tanto civiles como policías. Son vagos de la mente. Quieren tenerlo todo ahí, lamentablemente. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué pasa cierta cosa? Yo sé, el policía esto. Muchas veces porque alguien está hablando de ti o porque lo mandaron. Tal vez tú tuviste un problema con un jefe que te era civil
Y, mira, un problema con este tipo, mira, y te mandó al policía que te investigara sin necesidad. El policía dice, oh, pero esta persona viene y me brincó arriba o me habla mal o no quiere saber de mí. ¿Por qué? Porque tal vez otro policía le hizo algo, entonces justo pagan por pegadores. Ese es otro problema también, que el civil cree que todo el policía es igual, que el civil entiende que porque un policía es corrupto, todos son corruptos. Eso no es así, hay policías que son serios, muchísimos policías que son serios. Entonces es un problema de entendimiento. Entonces yo no entiendo, yo quiero saber, entender un poquito más ese grupo. Hay libros, hay noticias, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo con la fake news es un problema. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la relación entre el civil y el policía? Habiendo un entendimiento, no mirando informaciones falsas, películas. Yo puedo ver una película, pero las películas no me van a decir a mí la realidad. Los mejores libros, documentales, muchas cosas así para entender. El civil tiene que tratar de entender al policía, el policía tiene que tratar de entender al civil. Porque si no se trata de entender, estas dos instituciones se tratan de entender, entonces los delincuentes son los que van a tomar control de todo. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.